Los industriales le presentaron al presidente electo un plan de política industrial bastante interesante con el cual se podría incentivar el crecimiento interno y también hacer frente a la amenaza que representa este entorno global con altos aranceles. Para hablar del tema, hemos invitado a Pedro Tello. Él es el director de política industrial de la CONCAMIN. Agradecemos mucho a Pedro Tello, quien es director de Política Industrial y también asesor económico del presidente de la CONCAMIN, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, por estar en esta billetera. Pedro, gracias por aceptar la invitación de esta billetera. Alicia, muchas gracias por el favor de la invitación. Mauricio, Oscar, gracias por la invitación. ¿En qué consiste el plan que le presentaron al presidente electo? Fíjate que es la primera aproximación que hace el sector industrial acerca del rumbo que debe seguir nuestro país en la definición de la estrategia de apoyo a la industria mexicana para responder a dos retos muy importantes. ¿Cuáles? El primero es un entorno internacional donde los vientos proteccionistas están abarcando con mayor intensidad el desempeño de las economías y un desafío interno que está marcado por la generación de empleos que no tienen ni la cantidad ni la calidad que requerimos para atender el crecimiento natural de la población y al mismo tiempo para reincorporar a quienes perdieron su empleo hace unos años. ¿Cuáles son los problemas que traemos que tenemos que resolver en el medio? Pues un empleo como el que dice no solamente es malo, es precario para quien lo desarrolla. En el sentido, o sea, de la industria, o sea, ¿qué es lo que hace falta, pues? Tenemos una industria partida en tres, para decirlo así muy rápidamente. Lo encabezan las empresas que están tecnológicamente más avanzadas. Como la aeroespacial. Las exportadoras, la industria automotriz, la industria electrónica, que son empresas que compiten con las más grandes empresas de su ramo a escala mundial. Son las que encabezan, digamos, el desarrollo industrial de nuestro país. En medio está, el segundo grupo son las empresas que han iniciado su proceso de modernización años atrás, pero no lo han podido concluir, sea porque no tienen el capital suficiente para comprar la tecnología que requieren, o bien porque no encuentran al personal calificado que necesitan para mantener al alza sus niveles de productividad. ¿Cuáles son esas? Estamos hablando de la industria metalmecánica, por ejemplo. Estamos hablando de la industria acerera, estamos hablando de la industria que produce refacciones para el sector automotriz. La de aluminio, y la tercera, hablamos de la industria textil, hablamos de la industria del vestido. Y el tercer grupo de industria que tenemos es el de todas las empresas pequeñas y medianas que se han quedado literalmente rezagadas, que operan con tecnologías obsoletas, que no tienen procesos administrativos de control interno muy sólidos y que están siendo literalmente, y subrayo, literalmente barridas del mercado nacional por la importación creciente de productos fundamentalmente procedentes mucho Asia. De papelería, hay mucho de textil ahí, hay mucho de calzado. Esos son los sectores. La industria de las herramientas, fundamentalmente. Entonces, tornillitos. Clavitos. Estos tres grupos de industria en nuestro país requiere cada uno de ellos respuestas e instrumentos específicos, unos para consolidar su posición competitiva, otros para completar su proceso de modernización y los que están hasta atrás para subirse al tren del crecimiento de la economía. Durante mexicana. mucho tiempo, Pedro, se ha hablado de la necesidad de este encadenamiento, ¿no? Que la locomotora, que es la parte moderna, exportadora, jale a los otros dos vagones. Sí. Sin embargo, como que los esfuerzos que se han hecho en 25 años, pues nada más han traccionado algunos sectores y otros están desenganchados. ¿Dónde estaría el eslabón para jalarlos de acuerdo a su propuesta? Y yo te complemento lo que me dices para que nos ayudes. Es verdad, hay empresas que pueden ser tractoras, pero ¿cómo podemos hacer que pequeñas las locomotoras empresas sean en sí mismas impulsoras? Pequeñas locomotoras. Hay dos respuestas aquí. La primera, Mauricio, porque no hemos tenido realmente en este país un compromiso auténtico con la articulación de una política industrial que apoye el crecimiento de la actividad fabril en nuestro país. O sea, en conjunto. Tenemos 36 años en este país con ausencia y desmantelamiento de política industrial.
Dos ejemplos nada O más. sea, para bajas ubicar en su justa aranceles, viene dimensión. lo de fuera y aquí ya no se produce. Y no haces nada y no para le que has vayan hecho todos nada juntos. para que crezcan, se robustezcan y también Y participen. nada más lo bajas el precio para que el consumidor le alcancen los 10 pesos que Déjame gana. poner un ejemplo. En 1982 teníamos una banca de desarrollo muy importante en este país que era Nacional Financiera, que había sido creada 4 décadas atrás para apoyar con créditos baratos a las empresas de menor tamaño y favorecer su modernización y crecimiento. Desde 1983 hasta la fecha, hasta el día de hoy, Nacional Financiera se ha ido achicando y su capacidad para ofrecer crédito a las empresas de menor tamaño que más lo necesitan se ha ido literalmente desvaneciendo. Hoy no Es una tenemos proveedora banca de desarrollo. garantías para la banca comercial. Entonces no es grande. banca de desarrollo, es banca Dejó del de serlo, subdesarrollo. dejó de serlo, dejó de serlo. Entonces, en la medida en la que no tenemos una institución que acerque crédito a las empresas que lo necesitan, estamos entonces fallando en un componente muy relevante de cualquier estrategia de desarrollo. O sea, que es, tendríamos que volver a tener banca de desarrollo de primer piso. por y- supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Es decir, Porque según los bancos comerciales eso genera ineficiencias. dependiendo de la manera bajo Tal la vez cual para se ellos. maneje, ¿Cuál debería de se ser? maneje Nacional Financiera. Es decir, hoy Nacional Financiera y Bancomex tienen que salir a buscar recursos al exterior para fondear sus propias actividades. Tienen que ser competitivos en ese mismo sentido y tienen que ser eficientes en la administración de esos recursos. Bueno, si ya son eficientes para conseguir el dinero, ahora hagámoslos eficientes para que ese dinero se distribuya entre quienes realmente lo necesitan, a nivel de regiones y a nivel de tamaños de empresa. ¿Cómo empresarial de este país. fortalecer el mercado interno industrial? ¿Cómo fortalecerlo desde dentro? ¿Cómo hacer cadenas productivas? Se empezó con el financiamiento. Sí, uno, pero hay Otros. más cosas. Pero que sigue. Imaginemos que la economía de México, como la de cualquier país, es un avión con 4 turbinas. Esas 4 turbinas son los 4 motores a partir de los cuales depende primero el despegue, alcanzar altura y después la velocidad de crucero de cualquier economía en el mundo. Ok. ¿Cuáles son? La primera turbina es mercado interno, la segunda se llama inversión pública y privada, la tercera es gasto gubernamental, que es muy importante, y la cuarta turbina se llama sector exportador. De estas 4 turbinas, en los últimos 36 años, en México solamente han estado funcionando ocasionalmente 2. Uno, la turbina exportadora lo ha estado haciendo muy bien, nos hemos convertido en una potencia exportadora, y ocasionalmente la turbina del mercado interno. Y digo ocasionalmente porque cuando cae el empleo o cuando la inflación se O sea, de acelera, ahí que es tan importante perdemos. mantener la estabilidad. Bien. Entonces, a la pregunta de qué tenemos que hacer, Echar a yo andar digo las que otras tenemos dos que echar a turbinas. andar las 4 turbinas al mismo tiempo, como el mercado interno, generando más y mejores empleos. ¿Cómo lo podemos hacer? Creando más y mejores empresas. Por eso es importante la política industrial. Inversión productiva, segunda turbina. Los últimos años, el gobierno de nuestro país y los gobiernos de los estados han estado invirtiendo cada vez menos recursos. Y si son ellos los responsables de invertir en infraestructura, imaginen ustedes todas las empresas que dependen de la inversión pública, construcción de obras, caminos, puentes, etcétera, etcétera. Si tienen gobiernos estatales y federales que están invirtiendo cada vez menos, todas estas empresas y las empresas que dependen de ellos tienen cada vez Como menor actividad. construcción, acero, Claro. arcillosas, minera no metálica. Todas ellas, todas la ellas. del vidrio. Entonces, tenemos que recuperar un sector gubernamental que genere más inversión productiva y menos gasto corriente. Eso lo hemos Y más dicho durante Entonces estratégico, también lo ¿no? que están proponiendo de hacer un ajuste al gasto burocrático. Pero Por supuesto también que sí, está apunta en el afectando sentido correcto. mucho de las pensiones en los que gastan mucho los estados, que son las deudas, que además tienen que estar financiando hasta la nómina. De acuerdo, de acuerdo, Ese, Mauricio. ese costo que traen los gobiernos federales Más y el gasto en estatales. corrupción, ¿no? Además, digo, Está ahí, además que del quita moche. mucho de la inversión. Además del moche, pero el otro es la tercera parte del crecimiento de la deuda. Y déjame poner otro dato que nos permite ubicar en su justa dimensión por qué es importante la inversión pública. En el año 2017, que recién terminó, el monto de lo que México pagó por intereses y capital asociados a la deuda que tenemos acumulada superó el monto de lo que México o el gobierno de México invirtió en infraestructura, carretera, de comunicaciones, médica y educativa. Que fue, sí, pues tienes Sí. toda la razón, 4% del Producto Interno Bruto contra el 6%. Turbina. Ahora, un tema que es importante, hablan de la necesidad de pasar del escritorio a la región, al lugar, que los proyectos realmente se gesten, se generen, se Claro. elaboren ahí. Sí. Cuando hablamos del Tren Maya nos impresiona, podría mover mucha economía en el sureste.
También hablan del tren, mejorar las condiciones del tren Chiapas-Mayab y el del Istmo, que están en condiciones muy precarias. Reactivar la actividad industrial, mejorar la distribución y transmisión eléctrica. O sea, todas esas cosas realmente son importantes para el sector industrial en el plan que ustedes han presentado. Sin lugar a dudas. Nuestra propuesta de política industrial supone 4 fases. Primero, crear un ambiente que estimule a los empresarios de la actividad industrial a invertir. Que incluye además, entre otras cosas, la seguridad. Ese es el primer concepto que le preocupa a los empresarios de este país. Que no cuesten tan caras las tarifas eléctricas. Por ejemplo. Si no tenemos seguridad, no podemos invertir. Si ¿Cuál sería el tenemos segundo? insumos muy caros, energía eléctrica, combustibles, difícilmente tendremos la competitividad a la que ¿Y aspiramos. la parte fiscal? Es importante, muy importante, pero está muy claro que el margen de maniobra del gobierno Es es muy reducido. estrecho y nos han dicho con mucha precisión, no habrá estímulos Oye, fiscales. pero ¿Cuál es si el segundo? dicen no tenemos poca margen para invertir y el presidente electo ha sido muy claro en todos los proyectos. Vamos a hacer asociaciones público-privadas o inversión con el sector privado. 80, el famoso La inversión 80-20, del ¿no? sector Sí. público sería capital semilla. Así es. El sector privado hacia adentro, pero ¿qué tipo de estímulos requiere la industria de la construcción para entrar? La industria del vidrio, que son industrias bastante golpeadas. En principio, Hay un detalle, por ejemplo. En este 2018 termina el decreto que permite la depreciación acelerada de inversiones, que es, yo compro una maquinaria en el 2018 y la puedo depreciar contra mi pago de impuestos. Este estímulo termina en el 2018. ¿y luego? La pregunta es qué va a pasar en el 2019. Cosas tan elementales como esta, que ¿Y hay ya una estimulan realmente postura la del inversión. gobierno electo respecto a ello? Todavía no se han pronunciado, pero con Camil les ha dicho, señores, estímulos como este, que han probado su eficacia, tienen que mantenerlo. Ser permanentes. Claro. Porque no tienen por qué estar sujetos a ciclicidad, ¿no crees? Pues además, Porque la certidumbre en esos casos de inversión es súper importante. oye, Pedro, ¿no? pues la verdad es que nos quedamos con un montón de cosas todavía para Nos desarrollar. falta nada más el final. Dijiste, esta fue una, faltan Son dos. 4. Son 4. La segunda, actualmente. no puede haber política industrial si no hay crédito barato, oportuno para las empresas de menor tamaño. Tercero, no puede haber política industrial eficaz si el gobierno federal y los gobiernos estatales no gastan oportunamente los presupuestos de inversión. Y cuarta sin corrupción. Sin corrupción. Y por último, no puede haber política industrial, y quiero ser muy preciso en este sentido, si el gobierno federal, pero sobre todo los gobiernos estatales, tardan hasta 6 meses para pagar a sus No, proveedores. pues sí, a 30, Ahogan 60 y las 90 empresas. vueltas. Entonces, si no tenemos conciencia de que la política industrial no depende solo del esfuerzo de las empresas para ser mejores, sino también de la contribución de los gobiernos, difícilmente avanzaremos en la ruta correcta. Y luego nos olvidamos de la segunda parte, que es la educativa. Por Esa supuesto. te la dejo para Y un la que tema nos aparte. toca también a nosotros los ciudadanos y también cuando te toca ser empresario, cumplir con ciertos elementos, ¿no? Desde luego. Pagar a tiempo. Exacto. ¿Cómo ven ustedes? Interesante, nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo. Ya vieron, Pedro Tello, director de Política Industrial de la CONCABI. Nos vemos la próxima semana.